días. Les quisiera compartir. Ahora vamos a pasar con la participación de uno de los integrantes de este claustro de profesores. Vamos a presentar al doctor Pedro Villasana, quien nos hablará, nos dará una pequeña conferencia, una pequeña ponencia de un tema relacionado con la salud colectiva. Así que bueno, Pedro, si por favor iniciamos Sí, esta participación. eh, buenas tardes para todas y para todos. ¿Qué? Eh, para mí de verdad que es un gran compromiso y un placer tener esta oportunidad de conversar con ustedes. Más que una conferencia o una ponencia, yo traigo algunas reflexiones, ¿sí? Vamos a llamarlas así, reflexiones para avanzar en, en nosotros que estamos haciendo vida en la salud colectiva. ¿Eh? Este, yo voy a compartir pantalla un poco para que podamos ir, para ayudarme con algunos elementos aquí. Este, Alejandra, por favor, Listo, Pedro. si me avisas cuando lleve unos 20 minutos para que podamos entonces, no sé si Ya se ya, está viendo. Ujú. ya pueden ver la pantalla. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Sí, Yo traté de comenzar con esta lámina, digamos, ¿ok? Para poner en relevancia algunas instituciones que han estado impulsando este proyecto y que lo agradecemos profundamente desde la patria grande, como decía el doctor Héctor de la Universidad de Santiago del Estero. Detrás de este esfuerzo hay individualidades, instituciones de diversos países que hemos intentado articular nuestros esfuerzos en pos de la, de la construcción de la salud colectiva. Eh, Este, Vuelvo a agradecer también a mis compañeros de este maravilloso equipo del que formamos parte, ¿m? Por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Eh? Eh, yo lo llamé algo así como desafíos para la salud colectiva hoy. Son, les repito, algunas reflexiones particulares que tienen que ver con nuestro recorrido ¿eh? En la salud pública y colectiva. Yo quisiera partir de quisiera partir de los logros, de los aportes, ¿no? de, de un listado interminable. Yo aquí anoté algunos de mis profesores, de la gente con la que he tenido oportunidad de compartir en todos estos años, y sus aportes para la construcción de lo que hoy llamamos salud colectiva. Sus aportes para la comprensión histórica de nuestras realidades y sus aportes para darnos herramientas que puedan ser útiles para la construcción del mundo que soñamos. Y por eso quiero que partamos desde esos aportes, ¿sí? Desde esos avances que han logrado este grupo de compañeras y compañeros, ¿sí? Entre esos esclarecedores avances y aportes que hemos tenido, ¿sí? Se expresan algunas tensiones que tienen carácter histórico en nuestra sociedad de esta patria grande, en los diferentes países en los que la han dividido. ¿Sí? Eh, yo voy a traer las reflexiones
a partir más o menos de la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX, ¿sí? Y cómo, un poco para hacer un corte que nos permita, o que nos ha permitido caracterizar a algunos periodos, algunos hitos importantes en el transcurrir de la construcción de la salud de nuestros pueblos, ¿sí? Donde se han expresado y se han evidenciado tensiones eh, sumamente importantes, ¿sí? Entre el enfrentamiento entre aquellas posturas que van por el individualismo, ¿sí? Que apuestan al individualismo, ¿sí? Este, y, y otras posturas que a contracorriente han venido impulsando el bien común y la solidaridad como principio de funcionamiento de nuestras sociedades. Por una parte, el sostenimiento de la desigualdad, ¿no? De esa desigualdad que hace posible las características de las sociedades que hoy día sufrimos, versus, ¿no?, quienes han impulsado y siguen impulsando la construcción de la justicia social y la reivindicación de la equidad. Allí la salud se muestra en tensión como un asunto público o privado, como un derecho social o como un bien de mercado. Esto es el escenario donde se nos ha colocado para construir lo que algunos reivindicaban en sus palabras como el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Sí? Se ha caracterizado también eh, en algunos trabajos el éxito que el neoliberalismo, por lo menos en los últimos 40 años, ha cosechado en, en nuestra patria grande. El éxito del neoliberalismo en salud que se expresa, ¿sí?, en la rentabilidad, en la altísima rentabilidad que es demostrable no solo en países abiertamente neoliberales, sino en el resto de los países que en una especie de concierto han cumplido la receta neoliberal y la siguen instalando, más allá de los discursos que se hacen, más allá de esa política de micrófono, que ese gobierno que caracterizamos en algún momento como un gobierno corporativo transnacional, ¿sí?, se ha encargado y se sigue encargando de llevar las riendas de este proceso que estamos viviendo. Lo que también se ha caracterizado suficientemente, ¿no?, son esos procesos de reinvención, ¿no?, establecidos o vistos como transiciones, pero más claramente como transmutaciones. Es decir, cómo hacer que hoy en día naturalicemos, ¿no?, al bienestar como éxito. Esa cosificación del bienestar que arrastra, ¿no?, la cosificación también de la salud y su transmutación en un bien negociable en el mercado. Bien negociable, y esto se expresa cuando nos acercamos un poco a las constituciones de los diferentes países de nuestra región, lo vemos con claridad, ¿sí?, como constituciones tales como por decir algunas, la de Colombia, la de Chile, etcétera, ya establecen con más claridad, ¿sí?, a la salud como un bien negociable, eh, y uno podría pensar que en otros países de nuestra América, eh, cuyas constituciones reivindican el derecho a la salud, la situación sería diferente, pero en realidad los resultados siguen siendo los mismos. Esto nos habla de un gobierno corporativo
que va mucho más allá de nuestras legislaciones. Esto nos ha hecho transitar históricamente desde la medicina social de principios del siglo XX hacia la salud pública desde mediados del siglo XX, alrededor de los años 40, donde se fue consolidando la idea de la salud pública, hasta lo que hoy llamamos la salud colectiva. Y que nosotros insistimos en preguntar, ¿este es un asunto semántico? ¿Es un asunto técnico? ¿O es un asunto de carácter político? Veamos. Cuando nos preguntamos salud pública o salud colectiva, esta es una vieja discusión, es una contradicción, podría serlo, en el plano institucional y en el plano académico, una contradicción no resuelta. Esta contradicción podríamos entenderla por haber errado en definir el sujeto de nuestras discusiones. Quizás estamos agarrando el rábano por las hojas. Desde los años 70, yo tristemente tengo que decir que he participado de muchísimas discusiones, de innumerables discusiones que intentan dilucidar esta contradicción. No solo a nivel de pregrado en construcción de escuelas de medicina y de otras áreas de la salud, sino en programas de magíster y doctorado en diversas universidades, donde esta contradicción está presente. Está tan presente que ahora en marzo, yo lo coloqué aquí un poco para invitarlo, porque Jaime Breil viene a la Universidad de la Frontera acá en Chile, y fíjense los contenidos que va a discutir. ¿Qué es y qué no es la salud colectiva? Determinación social versus determinantes sociales. ¿Qué es la praxis? ¿Dónde está la ciencia comprometida? Etcétera. Esto llama mucho la atención. Jaime viene reivindicando la construcción de la salud colectiva desde la epidemiología crítica en los años 80 del siglo pasado. ¿Qué es lo que ocurre que no permite que resolvamos esta contradicción? Pareciera que este sueño que tenemos de la salud colectiva, que vamos a ver qué es, se hace a mano y sin permiso. Por otra parte, traje aquí algunas definiciones de lo que históricamente se conoce como la salud pública, a ver de qué contradicción estamos hablando. Ya Winslow en 1920 nos hablaba de esto, pero remarco en la definición que hace Winslow el desarrollo de los mecanismos que la salud pública, según Winslow, implica el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud. Fíjense, los mecanismos sociales que permitan gozar a todas y todos del derecho natural a la salud, a la longevidad, a la vida, etc. Estoy parafraseando un poco a Winslow. Esto lo decía Winslow en 1920. ¿Por qué yo hablo de la transmutación? ¿Por qué hablo de los procesos de digestión? Porque ya a finales del siglo pasado, ya la concepción de la salud pública había ido cambiando. Había ido cambiando y ya esas consideraciones de Winslow sobre los mecanismos sociales para que nos aseguraran a todos el derecho a la salud fueron desapareciendo. OPS en este momento refuerza que es el esfuerzo organizado de la sociedad que a través de las instituciones públicas para hacer todas las actividades que permitan proteger, restaurar, etcétera, y que tengan alcance colectivo.
Es interesante que lo vayamos tomando en cuenta, porque fíjense cómo históricamente vamos viendo cómo va transmutando la concepción de la salud pública, que parte de la concepción misma de la salud que podamos tener, y depende del paradigma desde donde nos estemos parando para examinar. En América Latina y el mundo, en el siglo XX y XXI, tenemos suficientes evidencias de cómo ese tránsito del colonialismo puro que venía del siglo XVIII, XIX y que se instaló en el XX, transitamos en los años 50 a los estados de bienestar, y luego, vía el agotamiento de los recursos de nuestros países, me voy a referir específicamente a América Latina, se instala la receta neoliberal que, por respeto a Adam Smith, vamos a llamar neocolonial y no neoliberal. El capitalismo del despojo, bueno, se instaló sin tregua, sin dar a aquellos pueblos que han buscado emanciparse, de los cuales tenemos ejemplos en nuestra América, dolorosos ejemplos que nos han permitido ir aprendiendo, espero yo. ¿Okay? Esa reinvención, esa resignificación del modelo, ¿okay? Que ha logrado mimetizarse, digerir, ¿okay? Para lograr perpetuar la desigualdad y la pobreza que trae consigo. La salud pública se expresó, sobre todo, se ha expresado desde mediados del siglo XX en la Alianza para el Progreso, lo que luego fue la estrategia de atención primaria en salud, el MAIS, etcétera, y otros mecanismos de contención, los estoy llamando, o de adaptación, que han sido conocidos como reformas e impulsados por OMS, OPS, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, llevando a enfoques como el de la epidemiología del campo de la salud, desarrollado en Canadá, etcétera, y otros de los determinantes sociales, fundamentalmente a tratar de instrumentalizar la epidemiología de riesgo y a ir logrando esa resignificación de todas las propuestas que se han hecho a contracorriente de la epidemiología de riesgo, con mecanismos de condicionamiento, cooptación, chantaje y sobre todo muchas complicidades, especialmente en el sector académico del que nosotros formamos parte. Por otra parte, y a contracorriente señalo, la determinación social y la epidemiología crítica como herramientas contrahegemónicas propuestas desde lo colectivo para defensa y promoción de la vida. La salud colectiva hoy, esta es una definición, yo me voy a apoyar mucho en algunos escritos de Edmundo Granda, de Jaime Brey, de Naomar de Almeida, de Santos, etcétera, y como les decía, de esos aportes que ellos han venido haciendo y siguen haciendo. Y entonces la salud colectiva hoy se entiende como un conjunto articulado de prácticas, técnicas, ideológicas, políticas y económicas, desarrolladas desde el ámbito académico, pero también desde las instituciones, desde las organizaciones, desde las comunidades, ¿sí? Por adhesión o crítica a los proyectos de reforma. Así la definían en ese momento. Y fíjense que estamos hablando del 2004. ¿Sí? Granda nos señala que la salud colectiva es un punto de referencia obligado en este momento para ampliar la visión del objeto, problema, salud, enfermedad, cuidado. Digo yo, de superar ese enfoque biomédico que ha constituido a la salud por descuento de la enfermedad.
Además, Granda insiste en que debemos ver, construir ese objeto al que nos estamos acercando, viendo su realidad histórica, en su fundamentación vital y no como descuento de enfermedad, señala Granda en tus palabras. El reto entonces, conservar y superar los avances indudables, incuestionables de la salud pública convencional, ampliando la visión, ampliando nuestra mirada, de tal manera que eso nos permita cambiar nuestras prácticas y pasar, trascender desde lo técnico hacia la transformación de las sociedades. Este logro práctico en el ejercicio de ese deber y derecho, como lo llama Granda, de cuidar a nuestras poblaciones, es lo que nos atrevemos a llamar una postura política desde la salud colectiva. Pero ¿qué ocurre? Como Braille caracterizó en su momento, cuando la investigación que se ha hecho en estos ya casi 80 años ha puesto al desnudo la economía, el daño que la economía extractiva y agroindustrial, que yo caracterizo como neocolonial, ¿sí?, ha provocado. También cuando los movimientos sociales van logrando conquistas en relación al derecho a la salud y a la naturaleza, y ahí vale la pena mencionar la Constitución del Ecuador, la misma Constitución de Venezuela, algunos intentos que se han hecho en otros países de nuestro continente. Cuando eso ocurre, los gobiernos y las empresas privadas van entonces a ir reaccionando progresivamente para reafirmar el modelo civilizatorio, para reinventar y reinstalar las condiciones en las cuales nos relacionamos en nuestra sociedad. Tristemente o felizmente, las mayores reservas y espacios agrícolas aparentemente del mundo radican en nuestro continente, en nuestro subcontinente. ¿Será que es posible que podamos conquistar modos de vivir sustentables y saludables en este escenario? Lo que nos dice la historia, el examen de la historia, es que pareciera que no hemos logrado la capacidad ni el grado de organización que permita consolidar nuestras instituciones para tener un desarrollo soberano. En ese sentido, ¿cuáles planteamos que podrían ser las tareas de la salud colectiva? No estamos inventando nada. ¿Sí? Esto no es un desestímulo tampoco a la investigación, pero dolorosamente hay que señalar que tenemos que usar el hilo negro que ya se inventó y el agua tibia. Que tenemos que ocupar esas herramientas que se han aportado para la construcción del enfoque de la determinación social, por ejemplo, del enfoque de la epidemiología crítica, por ejemplo, ¿sí?, como herramientas políticas de descolonización, de la forma como vemos el mundo y cómo construimos políticas públicas para transformar. Entre otras cosas que podríamos proponer, lo primero sería impulsar y practicar la integración del modelo crítico de determinación social de la salud en la docencia y en los espacios de gestión. Esto supone algunas rupturas epistemológicas, ideológicas, rupturas de carácter político con la institucionalidad y la cultura que se nos impone. Supone también que los programas de investigación tengan que estar y partir desde la lucha y la organización de nuestros pueblos, desde el sentir de la sociedad.
¿Y qué puede hacer la epidemiología crítica frente a esto que algunos caracterizan como la civilización de la muerte? El modelo civilizatorio pervertido de una modernidad que se ha pervertido para llevarnos a donde estamos. Fundamentalmente y centralmente, y eso es uno de los propósitos que creo que compartimos quienes nos acercamos a este esfuerzo del postdoctorado: investigar, investigar, estudiar, pero traducir esa investigación, ese conocimiento, traducirlo en propuestas de política pública. Tenemos, sí, que configurar y conocer este objeto de investigación que llamamos salud de los pueblos. Conocerlo, conocer las características, sus relaciones, comprender su funcionamiento, su complejidad y sus dimensiones, pero siempre pensando en la transformación, siempre pensando en la política pública. La epidemiología debe tratar de comprender, de explicar, pero debemos traducir ese conocimiento y esa comprensión en política pública. Realizar nuestra práctica junto a las organizaciones sociales para que podamos superar esa epidemiología funcionalista que se impuso en las instituciones de gobierno y en las universidades y que sigue vigente. Hay que tratar de desenmascarar el modelo civilizatorio actual y el sistema de pillaje, de despojo neocolonial, que son los ejes de la determinación social y podrían pensarse como los que nos ayudan a comprender la situación de salud de nuestros pueblos. Situación de salud que parece incompatible con el buen vivir y los modos de vida saludables. De esa doble ruptura de la que Granda nos habla suficientemente, ¿qué? En primer momento sería atrevernos a una ruptura epistemológica y no pensar la epidemiología como la acumulación de situaciones individuales, sino pensarla desde lo colectivo, desde los modos de vida en inequidad y no solamente en estilos de vida malsanos. Aquí es bien importante recordar que tengamos presente siempre que frente a cualquier propuesta, por ejemplo, cuando aparece la propuesta de la determinación social de la salud, casualmente vemos cómo se manifiesta entonces los determinantes sociales como una respuesta rápida y efectiva. Segundo, abordar la salud como proceso complejo, pero sin que pensemos que la complejidad nos lleva como excusa hacia el relativismo y a pensar que esto no tiene solución. Es un problema, o sea, entenderlo a veces, y eso lo escuchamos mucho en el discurso, no, es que este es un problema complejo, y al calificarlo de complejo, entonces como que nos olvidamos de que pueda tener una solución. Y en segunda instancia, una necesaria ruptura política que implica el compromiso para la construcción de una sociedad solidaria, donde el modelo económico se organice para la vida y el bien común, donde la distribución nos ofrezca a todos la posibilidad del buen vivir y de la conquista de esos derechos a los que estamos hablando, donde los pueblos puedan realizar su identidad y su cultura, donde el Estado sea una tarea colectiva y no un privilegio de élites. Trascender entonces la teoría y práctica convencional de la salud pública con miras a que estas ideas las llevemos y las traduzcamos en eso que llamamos política pública.
La ruptura política también implica promover la justiciabilidad. Que peleemos por los derechos no se regalan, se conquistan. Eso es un aprendizaje que creo que nos lo ha dado la historia. ¿Sí? Y no enredarnos en ese academicismo investigativo, ¿sí?, que nos aísla de las realidades y termina obstaculizando el avance de los derechos de los pueblos. Construir una epidemiología crítica y emancipadora, como la llama Breil, ¿sí?, salirnos del salubrismo funcional y comprometernos con una ética renovada en la gestión de los derechos humanos, de los derechos políticos. Lo que estamos haciendo, articular el esfuerzo en redes colaborativas, como este espacio, colaborativas y solidarias, de encontrarnos, de compartir nuestros logros, nuestros fracasos, de acompañarnos, de caminar juntos sin rendirnos, sin claudicar, es un reto importante que tenemos que sostener. Granda terminaba diciéndonos que esa cosa llamada salud colectiva, esa cosa linda que él llama salud colectiva, yo tuve la suerte de conocer a Edmundo en vida, es algo a lo que vale la pena darle cariño e impulsar su crecimiento, porque es lo que nos permitirá quizá generar ese mundo con el que algunos o muchos soñamos. ¿Sí? Algunas referencias que utilicé para esto y terminaba con este pensamiento de Fernando, ¿sí?, que nos ayuda para entender nuestro trabajo como esa utopía política que vamos persiguiendo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por estas, pues, reflexiones y sobre todo estas últimas palabras que, pues, finalmente es lo que nos ha reunido el día de hoy, nos ha motivado a continuar con esta segunda cohorte y que, pues, esperemos sea la inspiración de muchos y muchas para, pues, las futuras investigaciones y sobre todo continuar con estas relaciones, como tú lo comentabas, de colaboración. Muchísimas gracias, Pedro.